Hola, 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 hola. Bueno, muchachos, damos por iniciada la sesión en línea número 4 de esta semana. Ya el curso pues dará finalización el 7 de diciembre, o sea, el lunes, ¿cierto? Por eso la programé para hoy, para que ustedes se den cuenta que es lo que tienen que hacer esta semana, porque ya pues ya a partir del lunes ya no habrá más posibilidad de enviar las actividades. Bueno, vamos a la unidad 4 en el material del programa. Le damos clic ahí en la unidad 4, que es instalación. Entonces tenemos para descargar los tres últimos archivos, o los pueden ver en línea, ¿cierto? Perdón, los dos últimos, acá es para también ver en línea. Entonces pueden ver ahí en línea si quieren, o los pueden descargar, ¿cierto? De estos dos últimos. Le damos clic acá. Implementación de instalación eléctrica, instalación. Entonces dice los elementos deben ser adecuados para su instalación. Un elemento puede estar certificado y sin embargo no ser adecuado para su instalación. Todo el contenido: empalmes o amarres eléctricos, conexión de dispositivos eléctricos, obras civiles en instalación eléctricas, requerimientos de obra civil para instalaciones eléctricas. Bueno, entonces tenemos empalmes o amarres eléctricos. Para hacer amarres o uniones de cables es necesario pelar correctamente las puntas de los conductores, utilizando para ello las pinzas de electricista o con una navaja de trucha roja de hoja ancha y sin punta. Cuando se desea pelar 3 o centímetros de la punta del conductor, se va a utilizar las pinzas de electricista. Existen varios tipos de amarres según el calibre y el número de hilos de conductor y el propósito de la unión amarre. La navaja se utiliza cuando se desea hacer un amarre y se requiere pelar 5 o 8 centímetros en la punta del cable, ¿cierto? También se usa cuando se quiere pelar en la parte intermedia del cable. Para pelar con la navaja, primero se marca el lugar donde se debe comenzar y terminar de quitar el aislante. Después, con la navaja inclinada para no dañar el conductor, se quita el aislante del tramo que se marcó. Bueno, para el amarre está bien hecho, es necesario que cumpla las siguientes condiciones: que los conductores estén firmemente unidos, la unión sea compacta, es decir, no existan huecos o espacios entre los hilos conductores, debe tener las vueltas o dobleces necesarias para lograr la firmeza y demás, no debe tener que quedar puntas o hilos sobrantes. Para evitar estos últimos, hace necesario hacer el remate en el amarre, el cual consiste en dar hojas retorcidas a las pinzas de electricista para asegurar un amarre compacto y de cumplir las especificaciones implementadas en la norma RET, el cual sugiere que los empalmes de cables de media y alta tensión sean soldados y cubiertos con un termo contraíble o contraíble en frío, y las de baja tensión con cintas aislantes. A continuación se muestran algunos empalmes que se utilizaron en un momento que ya no son usados habitualmente. Cola de rata. Western dice que pues también se utilizaban, ¿cierto? Derivación sencilla, dirección doble, conexión de dispositivos eléctricos. Entonces tenemos acá: para que la conexión de accesorio o dispositivo eléctrico esté bien hecha, se debe tener cubrir los siguientes requisitos: no deben quedar conductores descubiertos, que debe estar fijo, el cable debe estar abrazado totalmente del tornillo de fijación, la punta del cable debe colocarse en la dirección en que se gira el tornillo de apretarse y no deben quedar hilos sueltos. Existen 4 formas para hacer la conexión. Entonces tenemos en punta de alambre, el tornillo se coloca el orificio del dispositivo eléctrico. Para esto la punta del cable se descubre unos 2 centímetros. Se hace una ojala en el extremo del conductor usando las pinzas de punta. Después de colocar el orificio, se pone el tornillo, se aprieta las dos. En caso de tornillo, se quita el dispositivo eléctrico. Otra forma de hacer una conexión consiste en hacer un gancho sobre la punta del conductor usando las pinzas de punta. Luego se afloja el tornillo pero sin sacarlo y se ensarta el gancho. Se guía con las pinzas de punta, se cierra el gancho para formar una alrededor del tornillo. Hay un modo especial de conectar un cable a un dispositivo eléctrico, el cual consiste en formar 2 grupos de hilos en la punta del conductor. Después de enrollar cada uno de el tornillo del aparato y sin sacarlo, se mete en la mitad del cable de cada lado del tornillo. Las pinzas de punta se cierran y se unen las puntas del cable y se tuerce firmemente hasta que el tornillo queda presionado con los 2 cables. Se aprieta un poco el tornillo y se cortan las puntas sobrantes. Los hilos necesarios de la punta del conductor después se colocan en la cavidad del accesorio, y es el apagado de interruptor termomagnético, y finalmente se aprieta el tornillo para que se presione la punta del conductor, quedando así fija la conexión. Obra civil e instalación eléctrica: son todas las actividades de condicionamiento estructural en una edificación que se realizar para una instalación eléctrica. Tipos de condiciones: entonces tenemos instalaciones visibles entubadas, instalaciones parcialmente ocultas. Tenemos también las instalaciones ocultas, ¿cierto?, que vienen internamente por los techos. Requerimientos de una obra civil para instalaciones eléctricas: tenemos interpretación de los planos arquitectónicos. Cuando se habla de planos en sentido plural, se hace referencia entonces a estas formas de diagramas en superficie bidimensional por hoja de papel, aunque también se realizan soporte informático, diferentes tipos de estructuras tridimensionales. En ese sentido, los planos arquitectónicos de ingeniería pasan a transformarse en una especie de cartografía que tiene por objeto exponer de manera gráfica y organización la disposición de los elementos que componen la estructura para facilitar su comprensión.
planta baja, planta alta, ¿cierto? Tienen algo que ver con AutoCAD o también con los planos eléctricos que utilizan. Interpretación de redes eléctricas, esa representación gráfica de las instalaciones eléctricas de equipos o muebles a través de elementos que permiten su visualización, el cual sirve para ubicar especialmente las conexiones eléctricas, ya sea para construcción o reparación. Esto nos puede servir para la actividad, ¿cierto? Interpretación de un plano unifilar. Este diagrama es un esquema gráfico que representa los circuitos mediante una línea, ¿cierto? Solo una línea se llama unifilar, ¿cierto? No dice el valor, los caballos, ¿cierto? Y solo que coloca una línea con diferentes tipos de corriente y voltaje y potencia que soporta. Canalización de la instalación eléctrica, caja de protección. Dice que la instalación comienza de una caja de protección, la cual se debe colocar junto a la entrada empotrada en el muro. De esta caja se instruyen los diferentes circuitos de la vivienda. Estas distancias máximas de seguridad tienen como finalidad que los tubos interfieren en otras canalizaciones. También se evitan así posibles intervenciones a la hora de realizar taladros en las paredes. Las cajas sirven para alojar mecanismos de interruptores, tomas de teléfono y televisión, enchufes, pulsador. Los mecanismos se colocan en el interior de las cajas y se fijan con los tornillos o con unas grapas que los sujetan por presión. Para permitir el paso de los tubos, las cajas de los mecanismos se perforan por los laterales o la parte de atrás. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Bueno, cajas de derivación. Entonces se llama acá lámpara, acá sería la derivación. Dice que se coloca siempre de 30 a 50 centímetros del techo, de tamaño que la caja se recibe en función del número de tubos que llegan hasta ella. Los empalmes del interior de las cajas se realizan utilizando regletas de conexión. Circuito sencillo. Dice que para encender un punto de luz mediante un interruptor tenemos caja de derivación, lámpara, tenemos un neutro, tenemos una fase, tenemos, ¿cierto? El interruptor acá viene con un retorno, acá tenemos un neutro, ¿cierto? Y aquí tenemos una fase, ¿cierto? Aquí tenemos el retorno, y acá pues viene la tierra, ¿cierto? Que es la parte de arriba, y viene el neutro, viene el breaker, ¿cierto? Neutro fase. Para circuito conmutado, entonces tenemos en un circuito conmutado se puede ejercer un mismo punto de luz desde dos interruptores en forma independiente, por ejemplo en la escalera, ¿cierto? La parte de arriba y la parte baja, pronto en un sótano. Dice que el conductor de fase se conecta al conector común dentro de unos interruptores P1, ¿cierto? Mientras que el conector común del otro interruptor P2 se conecta directamente al punto de luz. El color naranja de este cable se indica que se puede poner en cualquier color y aprovechar así los sobrantes del cable, ¿cierto? Para que apague y prenda los dos bombillos, ¿cierto? Bueno. Instrucciones sobre instalación de caja de protección: trazar la pared de posición exacta de la caja y recorrer el tubo, teniendo en cuenta distancias recomendadas. Con el martillo y cotafijo se cancha pared por donde irán emplotar la caja del tubo. Insertar la caja del tubo en la canalización con ayuda de brindas o mediante clavos, sostener el tubo para que se mueva su posición, introducir los cables con la guía, procurar dejar suficiente longitud de cable para su posterior conexión al mecanismo, cubrir el tubo y la caja de mecanismo con una paleta y un poco de yeso de construcción y las manos necesarias, pintura para igualar la pared, ¿cierto? Dice que una vez pelados los cables conectados a los terminales del mecanismo, para finalizar la instalación, coloca el mecanismo en el interior de la caja, fijándole mediante los tornillos o grapas del propio mecanismo. Tubos se deben soportar como mínimo sin deformación alguna a 60 grados centígrados para los tubos de aislaantes constituidos como cloricluro de vinilo o polietileno. Se pueden usar los siguientes clases de tubos: tubo metálico rígidos blindados, tubos aislantes rígidos normales, tubos aislantes flexibles normales y tubos metálicos flexibles. La dimensión interior de los tubos protectores o accesorios del acoplamiento, la longitud de los puntos y debajo del número de curvas deben ser tales de los cables aislados, protegidos fácilmente colocados, retirados después de la instalación de los tubos protectores. Los tubos flexibles son los más recomendables para viviendas. Su diámetro depende del número de acciones de los conductores que deben alojar. Para facilitar el paso de un tubo por los tubos se utiliza una guía anudando los cables cada uno de los extremos, ¿cierto? Y llamándolos para poderlos correr. Conductores cables. Los cables eléctricos que salen del tablero y se dirigen a su corriente luminaria y las cargas fuentes deben ser correctamente dimensionadas con el fin de resistir no solo la carga eléctrica actual, sino también la carga eléctrica que en un futuro a lo largo de la vida útil de la estación se va a poner. Según la MIE 028 de la RBT de la instalación exterior, los conductores deben ser de 1000 voltios de tensión nominal. La intensidad máxima de misiles por cable de 1000 voltios serán los especificados en las tablas de instrucción la MIE 017. El color del aislamiento: verde amarillo, conductor de tierra azul, conductor negro, marrón, negro o gris o conductor de fase. Se dividen dos tipos de cables: cables con aislante mineral y recubrimiento metálico tipo M y un material refractario de alta compresión, cables blindados tipo AC, cubierta metálica flexible, cables de cubierta metálica tipo MC, una cubierta metálica de cinta entrelazado o tubo de liso corrugado. Con recubrimientos metálicos dicen tapa no metálica tipo NM, NMC. El primero se puede instalar espeso oculto y el segundo se puede instalar con lugares secos, húmedos o corrosivos. Cables con pantalla y cubiertas no metálicas tipo NMS. Cinta aislantes: cada uno de los rollos de cinta aislante debe estar extremo de un efecto telescópico y de destrucción cuando se han desarrollado la superficie de la cinta de permanecer lisa. Las cintas aislantes usadas en instalaciones eléctricas deben ser de color negro y las utilizadas en instalaciones interiores pueden ser de cualquier color. Puesta a tierra: permite limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar en un momento a las masas metálicas, asegurar la obtención de la protección y eliminar o disminuir el riesgo que supone avería en el material utilizado. El hilo de tierra, también denominado toma de conexión a tierra, puesta a tierra, pola a tierra, conexión a tierra, conexión de puesta a tierra o simplemente tierra, se emplea en instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente usuario por un fallo de aislamiento de los controles activos. Normalmente es una varilla enterrada en la tierra y se amarra con un cable el cual funciona creando una vía directa de tierra para todo el tallo que entre en contacto con ella. También se le echan unos químicos, ¿cierto?
El equipo de conexión de tierra conduce el voltaje perdido de tierra sin provocar daños a los equipos de que estén conectados. Generalmente los tomacorrientes actuales tienen un tercer orificio en ella y es con una pequeña seguridad en caso de un cortocircuito. El término de tierra, como su nombre lo indica, se refiere al potencial de la superficie de la tierra. El símbolo de la tierra en el diagrama del circuito es cierto, también el electrónico utiliza el mismo. En todas las instalaciones interiores, según el reglamento, la cable de tierra se identifica con su aislante de color verde y amarillo. Instalaciones de accesorios. Es importante definir la cantidad de accesorios que irán en los puntos determinados de la distribución de cargas. Toma corriente. Está en la casa, comedor, recibo, vestíbulo. En todas partes encontramos, dice que no haya en lugares de puntos de la longitud de la para lo largo de la línea del piso de estar más o menos a 1.8 metros de un toma corriente, medidos horizontalmente. En dicha superficie todos los tomas se colocan a 0.2 metros de encima del piso, a excepción de los tomas de baño y cocina y algunos en las zonas de ropas. Esto para evitar que el cordón del artefacto se desenchufe debido al propio peso. Las cajas de las tomas deben colocarse horizontalmente cuando son rectangulares. Interruptores switches no deben conectarse al conductor neutro. Este siempre pasa derecho de que debe interrumpirse en el conductor activo. Se deben colocar dentro del área donde ejerce su control a una distancia de 10 a 20 centímetros de las puertas, picaportes, cerrados de las puertas, esquinas de las paredes, secciones para el alumbrado exterior. Además no deben tener control más de una salida de iluminación. Cuando se instalan para accionamiento vertical deben encender hacia arriba y apagar hacia abajo. Cuando instalan para accionamiento horizontal deben encender de la derecha y apagar a la izquierda. Para los interruptores se utilizan por lo general cajas rectangulares y colocar a una distancia de 1.2 metros del piso. Bueno, plafones, rosetas, accesorios para roscar las bombillas deben tener una rosca universal. Dispositivos de presión breakers, son dispositivo termomagnético, se dispara por calor. También cierto dispositivo térmico constituido por una banda bimetálica para soportar sobrecarga de corriente. Dispositivo magnético constituido por un electroimán para soportar cortocircuitos son de tipo monopolar, bipolar y tetrapolar. 15 amperios, 20 amperios, 30 amperios, 40 amperios y 55 amperios. Bueno, acá nos dejan un enlace donde ustedes pueden complementar un poquito más lo que acabo de hablar. Pero vamos al segundo archivo, le damos clic acá. Bueno, técnicas de instalación. La instalación eléctrica son, por muy sencillo o complejas que parezcan, el medio mediante el cual el hogar y las industrias se abastecen de energía eléctrica para el funcionamiento de los aparatos domésticos e industrias respectivamente que necesitan de ella. Bueno, tenemos requerimientos de una instalación eléctrica, componente de una instalación, etapas de proceso de una instalación eléctrica, accesorios y dispositivo eléctrico utilizado en una instalación, herramientas utilizadas en enlaces externos. Bueno, instalación se le llama instalación eléctrica, conjunto de aparatos, equipos, cables, conductores, tuberías, accesorios destinados al suministro y distribución de utilizando la energía eléctrica de una edificación. Requerimiento de las instalaciones eléctricas, seguridad debe ser prevista desde los puntos de la vista posibles, propiedades en la industria, superficiales en casa, habitación, oficina, escuela, etc. Es decir, la instalación eléctrica bien planeada, mal construida con sus partes peligrosas, aparte de colocar en lugares adecuados, evita un máximo de accidentes e incendios. Economía. Por importante de que los objetivos de instalación eléctrica, especialmente la economía, se puede economizar en todo, desde los conductores utilizados, metro y calidad de material con que se construya, hasta los accesorios y dispositivos de consumo eléctrico. Normatividad. Cualquier instalación eléctrica, sea residencial, comercial, industrial o de cualquier tipo, está regulada por la norma RETI, ¿cierto? La que conocemos acá en Colombia. Eficiencia. Esta es la relación directa con la construcción y acabado de la instalación eléctrica. Se refiere al grado o nivel con que se entrega la energía en los aparatos receptores, respetando en ellos los datos de placa de los mismos, tales como voltaje, frecuencia. Mantenimiento. De llevarse a cabo periódicamente reparando o reemplazando las partes dañadas que se descubren al estar realizando autorización eléctrica sistemáticamente. Componente de una instalación: el sistema de la cometida, equipo de servicio, el sistema de distribución y carga. La cometida son los conductores que unen la red de suministro con la instalación de usuario. La cometida puede ser aérea o subterránea, también puede ser de baja o alta tensión. El sistema de distribución consiste en un conjunto de circuitos que tienen la función de distribuir energía eléctrica en una edificación. Está formado por las siguientes partes. Los circuitos alimentadores es el conjunto de conductores y tuberías que conducen la corriente eléctrica a los dispositivos de protección con sobrecorriente. Los circuitos derivados colocados en el centro de la carga partiendo del interruptor principal. Dice B. El centro de la carga, un tablero de distribución, es el que se colocan los interruptores termomagnéticos cuya función es distribuir la energía eléctrica por zonas de edificación, áreas de utilización y para proteger y controlar la operación de los circuitos derivados. Los circuitos derivados son un conjunto de conductores y tubería y demás accesorios que conducen la corriente eléctrica hacia las cargas a partir de un centro de carga. Las cargas son todos los aparatos que actualmente transforman la energía eléctrica en otra forma de energía más útil. Ya de principal de alimentación tenemos un monofásico, ¿cierto? Y tenemos ya de secundaria un circuito seccionador o pines de corte. Etapas de proceso de instalación eléctrica. Tenemos interpretación del plan de la instalación, trazado de recorrido que tendrá la estación, la tubería, habilitar la tubería a instalar, tendido de la tubería habilitada, cableado de los conductores dentro de la tubería instalada, unidades de conductores, conexión de dispositivos eléctricos. Acá las explican cada uno, ¿cierto? Etapa de trazado, habilitada de la tubería, tendido de la tubería, cableado de conductores, unión de conductor y conexión de dispositivos eléctricos. Accesorios de dispositivos eléctricos utilizados en la instalación. Tenemos tubería de plástico pluricloruro, pues uno va y la pide según allá lo que la parte eléctrica, ¿cierto? Aquí en las medidas de media pulgada, 13 milímetros, 3 cuartos, 5 cuartos a un medio, ¿cierto? Para más de dos conductores, los conductores no deben ocupar más de un 40% del espacio de la tubería, o sea, deben existir por lo menos un 60% más de espacio libre para que la capa del aire disipe el calor que se produce en los conductores para la corriente eléctrica. Cajas de conexiones, cajas octogonales, rectangulares. Tenemos acá, ¿cierto? Para colocar los bombillos, ¿cierto? Las lámparas, los beakers. Dice que van a colocados a una altura de 1.25 metros del piso y terminado en una distancia de 30 centímetros del marco de la puerta de acceso.
briques de 3 vías se utilizan para controlar uno o más bombillos que desde los lugares distintos. Este probador tiene como parte trasera de tornillos para conexión, toma sencilla y doble o polarizada, también llaman enchufes o toma corriente, van colocados a una altura de 30 a 50 centímetros del piso terminado. Toma, ya lo conocemos, ¿cierto? Hay unos que vienen ya el toma doble polarizado, también se le puede dar la vuelta, ¿cierto? Hay unos que pueden enroscar. Los conductores, dice que se utiliza más que todo calibre 12, 10 y 8, ¿cierto? Para instalaciones internas. Y el transformador, pues ya es el que nos convierte de 13.2 a 120 o 220, lo que necesitemos según la aplicación. Interruptor termomagnético, tiene pastilla, se utiliza para proteger la instalación de un cortocircuito o de una sobrecorriente, orientándose cuando la corriente rebasa la capacidad de interruptor. También se utilizan para controlar la corriente, es decir, para cerrar el circuito cuando allí se desee. Fusibles tipo tapo, fusibles tipo cartucho. Entonces tenemos tipo tapo, tipo cartucho, ¿cierto? Entonces sirven para proteger el circuito, ¿cierto? Y tiene un voltaje que soporte una corriente. Si sobrepasa, pues se rompe, ¿cierto? Pero después a tierra, pues se hacen en cobre con algunas aleaciones y se colocan, pues, de más o menos 2.4-3 metros con algunos materiales como bentonita, ¿cierto? Medidor de energía, pues ya sería el contador que ya viene en los electrónicos que llaman chin, ¿cierto? Herramientas para electricista, el pelacable, el cortador, ¿cierto? Los destornilladores, las piezas de electricista, el martillo para golpear y romper, la lima, arco cegueta, ¿cierto? La guía de acero para acomodar las cajas, el cincel para romper la pared, pinza amperimétrica para medir la corriente, también el voltaje, ¿cierto? El multímetro, pues también con la pieza para medir el voltaje, también con el multímetro para medir la resistencia. Bueno, acá hay unas condiciones que pueden complementar un poquito más. Bueno, algo muy importante, ya esa sería la última sesión en línea, ¿cierto? Ya no hay más. Algo muy importante del tablero de discusión, vamos para la semana 4. Vamos acá a la parte de la semana 4. Entonces dice, identifique los principales elementos a tener en cuenta para realizar la instalación eléctrica de una vivienda. Además, revise los participantes de su compañero. Bueno, usted mira qué elementos necesitamos, ¿cierto? Eso está muy complementado o dicho en la parte de material del programa. Entonces me responden el foro de la semana 4. Bueno, ese vale 5 puntos. Ahorita más las actividades, que serían la evaluación, ya sería la última, y serían la actividad central y la actividad complementaria, que valdría 10 y 10 y 5 el foro, ¿cierto? Vemos que en la semana 4 le damos clic acá en la primera, le damos clic ahí y le damos guardar a la central y le damos la parte de abajo en la complementaria, le damos clic ahí y le damos guardar. Bueno, entonces en la central nos piden, dice, nos dan que en una vivienda antigua se requiere hacer una instalación de una ducha eléctrica para cual ente usted se le encargó de realizar dicha instalación. Tenga en cuenta el cumplimiento de las normas técnicas establecidas para realizar instalaciones seguras. Además de dicha instalación debe ser estéticamente agradable, ¿cierto? Temas asociados, entregas, creo que tenemos que hacer el documento. Entonces comenzamos: interpretación del plano en la instalación, trazado de recorrido en la instalación de la tubería. Entonces muestran el plano, habilitar la tubería a instalar, tendido la tubería habilitada, cableado de los conductores dentro de la tubería instalada, unión de los conductores de la caja de paso y centro de cargas, colocan la conexión de dispositivos de ducha eléctrica, los materiales que utilizamos. Bueno, también nos dicen que utilice el plano de ayuda para escribir el procedimiento de instalación de la ducha eléctrica, ¿cierto? Acá vendría línea, bueno, tierra, fase, el circuito derivado como si fuera un bombillo, ¿cierto? Parece mucho, y cómo se conectaría, ¿cierto? Describa el interfaz interno de la instalación de la ducha eléctrica, bueno, interpretación del plano, trazado de recorrido, bueno, cableado de los conductores, bueno, lo mismo que está arriba, ¿cierto? Bueno, esa sería la parte de la actividad central. La complementaria, me dicen que consulte acerca de las nuevas tecnologías que en la hora de energía y elabore un documento describiendo qué consiste en dicha tecnología y cómo lo puede aplicar. Tenemos la eólica, la solar, tenemos los biocombustibles que utilizamos en la domótica, los kits de autoconsumo fotovoltaico, nos dan otro. Dicen en algunas viviendas se presenta el siguiente caso: cuando se encienden algunos de los electrodomésticos en una vivienda se siente la fuerte descarga eléctrica. De acuerdo con lo anterior, hago un listado de posibles causas por lo que se genera la descarga y cómo puede corregir este tipo de situaciones, ¿cierto? Porque es que se dan, ¿cierto? Porque tenga buen estado, no hay un corto, no dan pérdidas. También se puede colocar un condensador especial cuando es una industria, un cortocircuito, cómo se evitan, ¿cierto? La seguridad también, estar pendiente de todos los circuitos que están dentro de la casa para que queden bien palmados y bien encintados. Bueno, eso sería la parte de la actividad central y complementaria. No se olvide la evaluación, le dan clic ahí en la evaluación 4 y le dan comenzar, ¿cierto? Bueno, vamos a la última parte. Entonces le dan aquí clic donde dice envío actividades 4, le dan clic ahí. Vale 10 puntos más 5 del foro más 10 de la evaluación. Entonces le vamos a examinar mi equipo.
buscamos el archivo, ¿cierto? De la semana 4, le damos a actividad central abrir, le decimos examinar, actividad complementaria abrir, le decimos buenas tardes tutor, envío la actividad para que sea calificada y le dan a enviar. Bueno, ya no se olvide que esta es la última sesión en línea, las calificaciones para ver cómo van, el curso se cierra el 7 a las 12 de la noche, glosario, tablero de discusión de los foros, actividades, material del curso para que puedan hacer la última actividad, información está mi correo, mi teléfono, ¿cierto? No se olvide estar pendiente de los anuncios, que yo envío ya lo que tiene que hacer esta última semana, y pues como tienen que descargar el certificado, los que se certifiquen, ¿cierto? Entonces, no siendo más, pues me despido. También tienen las 3 actividades anteriores para que las vean en YouTube, ¿cierto? Yo las monté ahí para que las puedan ver. Y pues aquí están las actividades de la semana 4, que va del 37 de septiembre. Bueno, no siendo más, me despido. Hasta luego.